Y a las 6 de la mañana tenemos un invitado muy especial, Carla. Hoy es el Día de la Libertad de Prensa, el Día Mundial de El la Día Libertad Internacional de de la la Libertad Libertad de de Prensa, Prensa. el 3 de mayo, por parte de la ONU. Sí, Fue así es. decretado este día para proteger la independencia del periodismo y de toda esa labor. Por tal razón, queremos saludar a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Recordemos que Ricardo Trotti en este momento se encuentra desde Uruguay. Están desarrollando la conferencia anual por el Día de la Libertad de Prensa en el año 2022. Están en Punta del Este. Saludamos a Ricardo Trotti y le damos la bienvenida a RCN Mundo. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme en su programa y les deseo a todos un feliz día. Creo El, que este es un día muy especial para los periodistas. Así es, así es. La consigna de este año es el periodismo bajo asedio digital. Y van a ustedes a tener una conferencia y bueno, van a tener una cantidad de actividades relacionadas con esta consigna de este año. ¿Qué tan asediado está digitalmente el periodismo en esta era? Bueno, yo creo que el Internet ha traído grandes avances positivos para la humanidad, pero también, obviamente, los violentos y los malos utilizan el Internet y también las diferentes herramientas con las que poseen para poder generar ciberataques y también espiar a periodistas, medios de comunicación y también a opositores y críticos, ¿no? Esto tiene que ver, justamente esta mañana estábamos leyendo que en Europa se está debatiendo el tema de Pegasus, este software que es utilizado por muchos gobiernos para espiar a periodistas y a medios, como recientemente pasó en El Salvador. Así que esperamos que este tipo de políticas públicas que se adopten en Europa posteriormente sean también tratadas en América Latina, donde muchos gobiernos utilizan estos sistemas de espionaje. A esta hora también saludamos a los televidentes de Noticias RCN. Estamos enlazados con televisión y estamos en comunicación con Ricardo Trotti. Él es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, hablando del Día Internacional de la Libertad de Prensa y en la era digital, sobre todo por esa cumbre de la UNESCO, donde están participando ustedes en Punta del Este. Usted referenciaba el tema de Pegasus, además de lo que usted decía también desde parte del gobierno español de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa hablaron de unas escuchas ilegales por parte de este programa. Muy preocupante el panorama en ese sentido para la prensa y también pues de acceder de manera ilegal a la información por parte de mandatarios. Sí, totalmente. Siempre se trató de infiltrar al periodismo. Esto es una cuestión histórica que se hizo en numerosos países, especialmente cuando los periodistas primero los atacan como parte de partidos políticos o por su ideología, y a partir de ahí los llevan al barro de la política, ¿no? A tratar de confundir a la gente de que estos periodistas están tratando de defender un signo político, una ideología. Y en ese campo minado y embarrado es donde los gobiernos o personas del crimen organizado utilizan este tipo de herramientas, un poco amparados de que la opinión pública ya esté descreyendo o tenga cierta descalificación o descrédito contra los periodistas. Así que es parte todo de una estrategia bastante voluminosa de tratar de atacar al periodista o a los periodistas o medios de diferentes ángulos para luego tener cierta licitud o legitimidad para tratar de espiarlos, porque se supone que son activistas ideológicos que tratan de minar a un gobierno, ¿no? Ricardo, hablemos de la región, de América Latina. ¿Qué está pasando en la región? ¿Cuáles son las principales amenazas? ¿Qué países quizás tengan el mayor riesgo en este momento? Bueno, yo diría que nuestra gran preocupación está centrada en países como Nicaragua, donde ya han confiscado varios medios como Confidencial, 100% Noticias, La Prensa. 6 periodistas están en este momento encarcelados, algunos porque tenían actividad también proselitista, y otro país sigue siendo Cuba, que tiene un enorme peso la persecución de parte del Estado. Hay 2 periodistas en este momento que permanecen presos. Venezuela, por otro lado, es un país
que desde hace 20 años en forma continua está cerrando medios, utilizando todo este tema de ciberataques en contra de medios, particularmente bloqueos a páginas de internet de medios independientes que tratan de evitar la censura, y luego tenemos un grupo de países con una extrema violencia como hace mucho no se veía. En el caso de México, 10 periodistas han sido asesinados en los últimos 5 meses, 3 en Haití, 1 en Honduras. Es decir, estamos todavía con una inercia en una inercia lamentable en América Latina de asesinatos contra periodistas, ¿no? Y por otro lado, agresiones y ataques a medios, y también un problema gravísimo, yo diría, para toda la región y para toda América, no solamente para Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y Canadá particularmente, donde el acceso a la información pública todavía es una asignatura pendiente. Hay mucho oscurantismo, cada vez más los gobiernos clasifican información o incluso ignoran las propias leyes de acceso a la información y lo que establecen las constituciones en materia de acceso y transparencia. Así que estamos en un momento bastante oscuro, y donde creo que tanto los medios, los periodistas, la academia y también los responsables, el propio gobierno, debemos hacer todos mucho más para que haya transparencia. Para que haya más transparencia en este momento oscuro que vive el periodismo, como usted lo referenciaba hace pocos segundos. En este momento en Colombia estamos en plena época electoral. Vamos a elegir un nuevo presidente de la República y ya se han presentado eso que usted decía, agresiones, estigmatizaciones. ¿Qué esperar en estos momentos hoy de un candidato que aún no ha llegado al poder, un candidato como el de la izquierda, como Gustavo Petro, que tilda a los periodistas y medios de comunicación y columnistas como neonazis, que bloquea el acceso a la información? ¿Cuál es el mensaje primero para este candidato de parte de ustedes, y dos, qué puede esperar un candidato así ya cuando esté en el poder entonces para la prensa? Ya lo habíamos dicho en su momento cuando calificó de neonazis a los periodistas de la cadena de ustedes, y nos manifestamos con una preocupación bastante profunda por todo el, el problema que tiene que ver con la estigmatización y la descalificación de periodistas, porque esto suele casi siempre tener consecuencias graves en materia de violencia física. Cuando las personas en cierto liderazgo contagian y mimetizan a sus seguidores para seguir descalificando a alguien, ya sea un medio, un periodista, un opositor, se corre el grave riesgo de que haya una influencia de la violencia directa, ¿no? Entonces, eso siempre lo hemos condenado, en este caso también, y esperamos que lo que haya pasado, como siempre sucede lamentablemente en todas las campañas electorales, que el fervor, la pasión o la estupidez de una campaña presidencial donde todo el mundo se agrede, y en vez de estar hablando sobre programas de gobierno, lo que están haciendo es estigmatizando a todo el mundo, se acabe apenas haya una decisión soberana del pueblo colombiano. Sin embargo, teniendo los antecedentes que ya tenemos sobre este tipo de situaciones, siempre vamos a estar monitoreando para que la estigmatización sea borrada del mapa apenas un gobierno sea constituido, ¿no? Así que ese es un temor que tenemos, es un problema que actualmente lo estamos viendo, por ejemplo, en México con el presidente Manuel López Obrador, y en la antípoda de la ideología del lado de la derecha lo podemos ver a Jair Bolsonaro en Brasil. Así que el tema de la estigmatización a veces no termina siendo una cuestión de derecha Sí. o de izquierda, es un problema siempre grande que tenemos con los líderes de los países que se han constituido como grandes comunicadores a través de Twitter, pero no permiten que sean interpelados por los periodistas y los medios de comunicación.
Ricardo Trote, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por acompañarnos. Feliz día también para usted. Gracias también por ese apoyo que ha dado siempre a la prensa libre y por supuesto estaremos haciendo seguimiento a las conclusiones de ese encuentro que hacen en Uruguay sobre el periodismo bajo asedio digital, donde se debatirá el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y a la privacidad. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día. Gracias.